Bienvenidas, bienvenidos al programa Perfiles en Acción. En estas emisiones especiales, aquí en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, donde se está llevando a cabo el Encuentro Nacional de Danza 2019 y por lo cual tuvimos la oportunidad de tener aquí con nosotros a Tatiana Sugasagoitia, quien, pues, aparte de haberse presentado con una obra de la que ya platicamos en otro programa, que le dedicamos un programa especial contigo y con Carmen Correa, en esta ocasión es a propósito, pues, no sé si es tu último trabajo, Tatiana. No, el de Isadora y Ana es el último. Este fue el... Y el anterior que Fragilidad vimos es previo, sí. es previo. Sí, es del 2017. Pero bueno, es una donde tú eres la absoluta pues participante junto con los dos artistas escénicos que te acompañan. Y sobre fragilidad del equilibrio vamos a hablar el día de hoy. Pero no sin antes, porque este programa es perfiles. Perfil de alguien que se ha dedicado a la danza durante tantos años, en el ámbito, por supuesto, pues propio como artista, pero también me parece que también en la enseñanza, sí, mucho, y que pues tienes un origen del que nos gustaría muy brevemente, porque ya lo hemos tocado en otros programas, pero para los que no lo vieron, pues hablemos de eso. ¿Cuál es ese origen profesional tuyo? pues es muy chistoso. Yo vengo de un bagaje teatrero, ¿no? Entre mi abuela y mi mamá, pero a mí me jala la danza muchísimo desde niña, y el que hacía danza cuando fue joven fue mi papá. Era bailarín de danzas vascas. Lo que es más, mi papá bailó en Bellas Artes, en el Frontón México, danzas vascas. Por ahí ahora hay un video, porque va a haber una película, donde se ve a un bailarín de danzas vascas subiéndose a un vaso lleno de vino. Bueno, pues mi papá era justo lo que hacía, y durante muchos años presumía de poderse seguir subiendo al vaso. Y él fue el que me inculcó y me llevaba a ver muchísima danza, y pues de ahí lo traigo, yo creo. O sea, la parte escénica ha estado siempre viva, pero yo creo que el irme hacia la danza en lugar de hacia el teatro posiblemente fue ahí una semilla de mi padre. Oye, y estas presentaciones en Bellas Artes es aquella que hacen los clubes. Era, pues sí, estamos hablando de los años 50, deben de haber sido. Porque no se ha perdido esa... cada año me parece que los clubes de la comunidad española hacen una función. Pues eso tengo que retomar y ver. Una gala. Sí, todavía la maestra María Antonella Morris. Sí, pues voy a buscar ahí. Ajá. Bueno, pues, pero bueno, durante todo este camino, además, pues tú como coreógrafa, pues también te aventaste, pues, en esa inquietud de creación. Sí, pues yo bailé o sea, ya desde chica, ¿no? Que empecé a estudiar danza, etcétera, y estudié con Fara Hilda. Luego me fui becada a la URSS a estudiar ballet. Regresé, estuve bailando mucho con Teatro del Cuerpo, que lo dirigía Fara Hilda Sevilla, con Raúl Parrao, con Jorge Domínguez, con El Cuerpo Mutable, y con Oscar Rubalcaba también. Entonces estuve bailando con Raúl Parrao, y en efecto de pronto dije, tengo yo ganas ahora yo de decir algo y no de decir lo que otros quieren decir, ¿no? Claro. No ser intérprete, sino ya decir yo mis propias cosas. Y entonces fue cuando me lancé con Tarde en Mogador hace 20 años. Wow. ¿Y esa obra? Esa obra fue fantástica. ¿Por qué te metiste ahí? Porque tenía yo ganas de explorar una parte muy íntima, ¿no? de una feminidad que me tocaba mucho, y también explorar mi lado actriz, que no lo puedo como negar. Claro. Y entonces quería yo usar un texto, y encontré el libro Los Nombres del Aire de Alberto Ruiz Sánchez. Ajá. Y me enamoré de ese libro. Entonces lo busqué a él y le dije que me permitiera bailarlo. Y entonces me dijo que hiciera lo que quisiera, que él estaba encantado. Y ahora llevamos pues esos 20 años de una profunda amistad maravillosa, y fue fantástico. Me permitió encontrar como ese camino hacia donde yo quería empezar a explorar esta cuestión de la escena, ¿no? Claro. De ahí que, aunque no es la obra que analizamos, porque ya la habíamos tocado en otro programa, esta última obra de... Ana Pavlova y Isadora Duncan, los diálogos, sí. Y que tiene mucho de teatral. Bueno, es una obra de teatro, pero sí. que no la podrían hacer
más que bailarinas. Así es. Y de alto nivel. Y bueno, para ti, ya como creadora, dices, hacer aquello de lo que pues no necesariamente son otros los que quieren decir, sino quiero decir. ¿Qué era lo que más te movía? Hablaste de esa primera, en esta motivación sobre la feminidad, pero ya en adelante, ¿cómo describirías tú esa definición que te caracterizó después? Pues yo creo que me he ido moviendo en estos terrenos muy personales. No, hubo un momento en que quise hablar sobre la muerte de mi padre, que se avecinaba. Entonces hice una obra de humor negro que se llamaba Recuerdos de Infancia y un Pollo. Y entonces también tenía yo un actor ahí, ¿no? que representaba a mi padre. Entonces siempre he sido como trabajar cosas que traigo yo de una manera evidentemente pues mucho más universal, ¿no? El desamor pues no es mío, es de todos, ¿no? Ahora hace mucho que yo no traigo el desamor, lo cual qué felicidad. Pero sí, entonces son como cosas que me están afectando personalmente y entonces cómo las puedo trabajar desde otro lado, ponerlas, y la escena siempre te permite hacer lo que quisieras, como quisieras desenvolverte y no como a veces reaccionamos en la vida, ¿no? Entonces a veces nos podemos azotar muchísimo, pero en escena qué tal que no, y no me azoto, o al revés. Entonces siempre he ido como en estos caminos. Cuando de repente tenía yo a mis hijos chicos, pues fue que dije, ay, quiero hacer algo para niños. Ahorita tengo también en activo otra obra para niños, pero siempre ha sido como, ¿qué me está llevando? Y entonces de pronto esto de la fragilidad vino, estaba yo hablando con la que fue la ceramista, la artista visual que hizo la pieza. Es una amiga alemana que también vive en Mérida. Y entonces estábamos hablando de cómo en estos 50 años, pues de repente eso, cómo se transforma y cosas que podías hacer antes como muy fácilmente, pues ya no. Entonces esa fragilidad de cómo sí se nos van perdiendo cosas y cómo las vas transformando. Entonces de ahí nació el querer hablar. Inicialmente iba a ser como otra vez un solo femenino, ¿no? Justo hablando de esta transformación de las mujeres en esta etapa donde, bueno, pues las menopausias y las no menopausias y todas estas cosas, que sí hay un cambio físico muy fuerte. Y de pronto dije, no, hay que hablar de la fragilidad desde muchos puntos de vista. Y entonces invitar a un joven en sus 30 años y decir, a ver, ¿no? ¿Cuál es tu fragilidad ahorita que estás en tu máxima potencia física, en un momento de crecimiento? Y también hablarlo desde una persona de 70 años, ¿cuál es tu fragilidad cuando si queremos una realidad nos estamos acercando al final? Ojalá que dure muchísimo, pero vamos, quedan menos tiempo que a un chico de 30, ¿no? Y entonces esa premisa nos metió en un viaje muy bonito. Fue muy como inmediato, muy intuitivo, como Alfonso García Medina, que es el joven, en cuanto vio los palitos, inmediatamente se puso a construir. Y yo los vi inmediatamente, me los puse a balancear. Y entonces ya cuando lo meditamos y lo reflexionamos, fue así como, claro, tú estás en un momento de construcción de una familia, construcción de este ser, ¿no? Del patrimonio familiar, entonces el trabajo, la familia, ¿no? Y yo ahorita, pues eso, mis hijos ya están grandes, la familia sigue unida, pero entonces estás balanceando ay, ya la pantorrilla se me cae, ay, la rodilla me duele, ay, ¿no? Entonces ya estás balanceando, o los hijos se van de la casa, toda esta cuestión que has construido, ¿qué pasa si se cae? Pues cómo sigues andando. Y la reflexión con Pedro Zambra, que es este señor de 70 años maravilloso, él decía que hay que aprender a soltar. Pero también hablábamos de, bueno, sí, ¿no? Qué maravilla y podemos aprender, pero al mero momento, yo creo que nos aferramos. Y entonces de ahí el momento en que él al final como que los va a dar y dice, mejor no, ¿no? Claro. No sé, entonces es un viaje por esta humanidad, por este ser lo que somos y ser muy frágiles. Y en el proceso hemos tenido pues momentos que nos lo recuerdan muy fuertemente, ¿no? Muy, muy fuertemente. Justo antes del estreno, en 2017, fue cuando estuvo lo del temblor aquí y a la vez murió el esposo de la ceramista.
en un accidente muy estúpido. Y entonces te hace decir, híjole, cómo somos verdaderamente frágiles y cómo tenemos que aprovechar el día a día y gozar lo que tenemos y amar lo que tenemos, ¿no? Con agradecimiento y no estar perdiendo el tiempo como en otras cosas. Entonces se vuelve una obra en la que gozamos estar juntos, en la que jugamos, en la que gozamos ese momento y cada uno está en lo suyo. Y como viste, yo aquí hable y hable, pero como viste, es una obra que también no te permite fijar muchas cosas, como la vida misma. Entonces uno propone, pero el elemento dispone, ¿no? Entonces Poncho, cuando forma sus kanjis, que a veces lo llamamos así, no sabemos cuándo se van a caer. Depende del movimiento, depende de la fuerza que pasó y entonces a veces es el aire, depende del tipo de piso. Entonces no sabemos cuál es la que se cae primero, si se caen, si no se caen. Y esa cuestión te pone muy distinto en escena que en una obra donde está como todo muy fijo, como puede ser Ana Pavlova, que bueno, siempre pueden suceder cositas, pero está fijo. Y en cambio aquí la premisa es al revés. Pues hay una pauta, pero no sabemos qué va a pasar, ¿no? Claro, asumiste el riesgo de la fragilidad real. Sí. Porque además los elementos que utilizas, me dices que es una ceramista, pues ¿de qué son estos materiales que usas? Sí, es cerámica. Es cerámica, se rompe, ¿no? como Y bueno, sí causa, yo siempre me quedaba con la sensación, ¿no? De primero de tener el material ahí, luego jugar con él y el riesgo que eso implicaba y esta sensación de los kanjis que están ahí, si se van a caer o no, en qué momento y pues por supuesto que pues no sé, a pesar de que puedes improvisar, dijéramos, no te sales de la estructura que está, pero siempre en base al principio. Sí. ¿Cómo entonces, fíjate, cómo se equilibra, esta parte de lo real, es decir, el material está ahí, Sí. a esta otra que ya habla de una poesis, Sí. ahora esta poética de lo que estamos entendiendo como, o que cada quien está asumiendo como fragilidad, ¿no? ¿Qué hay de esta poesis para ti? O sea, ¿cómo se maneja sin caer tampoco en lo literal, ¿no? Porque claro que el material de la cerámica es frágil, claro que hay un riesgo, pero al final está el elemento humano, de la presencia humana de ustedes, en esas 3 edades que están ahí presentes y que en sus diferencias crean algo en común. Y yo creo, además, la belleza de la pieza, o sea, también el ir construyendo una poética visual con la pieza, o sea, realmente estar moviendo la instalación, ¿no? Generando distintas cosas con esto. Sí, nos lleva a estos puntos de entendernos, de somos... hay un momento muy bonito en que el joven como que le da una pieza a Pedro, al viejo, y que se ponen a construir y cada vez que lo veía yo, porque salió en una improvisación, era como, me emocionaba mucho, porque era como eso, alguien mayor que dice, sí, vamos a jugar, yo ya sé qué va a pasar, pero vamos a jugar. No te voy a decir el que viene, sino la vida es así y a veces nos enojamos y sí nos frustramos y sí nos caemos, pero también nos levantamos y sí construimos. Entonces es muy chistoso porque, como dices, sin ser literal, yo creo que son al revés, es una obra de las más abstractas que he hecho, ¿no? Normalmente genero dramaturgias muy teatrales y acá no, acá sí se vuelve como una cuestión mucho más abstracta, pero sin embargo creo que hay una lectura muy clara que cada quien la puede interpretar, pero cada uno de nosotros va generando una lectura muy clara que al final se unifica, ¿no? Te propongo que veamos otro fragmento de esta obra para que ustedes continúen viendo sobre qué va y volvemos nuevamente para concluir este programa abordando otros 2 temas que me interesan. En un momento continuamos.
Regresamos nuevamente aquí con Tatiana Sugasagoye, con quien estamos charlando acerca de esta obra, Fragilidad del Equilibrio. Así es. Que, pues caramba, qué equilibrio. Porque me hiciste recordar a una artista japonesa, no, o china, no me acuerdo, pero es bueno, si es de Medio Oriente, que hace unas cosas con ramas, que las va poniendo una tras otra y bueno, de verdad es magistral. Cuando yo te veía yo con esto en los brazos, realmente sí decía, híjola, ahí cómo te relacionaste con tus intérpretes, es decir, dentro de cada uno tuvo su tarea, pero ¿cómo es tu manera de comunicarte a nivel creativo? Yo lanzo como la idea y parto siempre de la improvisación, de bueno, si yo quiero hablar de la fragilidad, para ti qué es fragilidad, y entonces improvisemos, y de ahí si sale algo, como cuando él empezó a construir, dije, sí, por ahí va, y entonces vamos reflexionando y lo vamos como construyendo juntos. Permito que el intérprete vuelva suya la pieza. Me gusta muchísimo eso, que me aporten. Entonces realmente son, sí, artistas escénicos en todo lo que da, creadores escénicos. Y sí voy entonces, sí puliendo, sí limando de esto que hiciste, me gustó, lo repetimos, esto deséchalo, ¿no? Hay como una cuestión que vamos probando cosas y nos permitimos probar cosas no nada más en los ensayos, sino también en la función. En este tipo de obras lo permite, ¿no? Y entonces hay como situaciones. Esto, por ejemplo, que cuando me van poniendo, ningún palito está hecho igual porque están hechos a mano. Entonces ninguno pesa igual, o sea, no es un molde y entonces todos son iguales. Entonces no hay una manera en que podamos ya tener como la mecánica de, te lo pongo aquí y no se te cae, ¿no? Sino, pues tengo que ir equilibrando según cómo lo van poniendo, un poco como alerones, y pesan. Entonces unos pesan más, unos pesan un poco menos, y eso va generando también una tensión escénica, ¿no? Una atención, lo llamaría yo más bien, ¿no? Está la atención mucho más fuerte que cuando ya sabes y dominas el elemento. Entonces aquí vas escuchando qué va diciendo todo, y hay veces que no se caen. Y entonces, pues, no se caen y me genera, ¿no? Totalmente es otra cuestión emocional a que si se caen antes di 3 pasos y ya clas, 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 y dices, ups, pues entonces ahora desde cómo me voy a mover y desde qué se siente es otro discurso. Y ese discurso va a repercutir también en los compañeros, ¿no? Como lo mismo pasa con el primero, el cómo va rompiendo, eso genera cómo entramos los demás, ¿no? Bueno, hay ese momento de fragilidad real en la que he sido testigo de lo que decías, que si una pierna, y esa función en la que yo estuve, me parece que la fragilidad se hizo presente. La fragilidad. ¿Y ahí cómo asumiste eso? O sea, sí, porque me parece que pregunté, sí. ¿Cómo se llama esta chica Mayra. Mayra, y parecía que no, como que te tenías que adaptar. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues eso, pasa esta fragilidad y pasa esta cosa escénica donde the show must go on, ¿no? Claro. Entonces, hay obras que no hubiera yo podido hacer. Lo que es más, tuve que cancelar unas funciones de Isadora posterior a esa lesión porque no podía hacerla. Pero esta justamente, como habla de la fragilidad, me permite moverme con esa fragilidad. Y entonces, ¿qué puede hacer mi cuerpo como está? Sin violentarlo, porque no hay nada que tengas que hacer, sino justamente es la escucha del cuerpo en ese instante. Y eso me permitió poderla hacer. Modificamos un par de cositas que sí dije, no, pues yo no puedo ahorita correr, ¿no? Curiosamente me podía combinar más hacia atrás, más ágil, entonces yo me movía más para atrás que para adelante. Pero sí, y por otro lado estaba uno de nuestro equipo enfermo, entonces otra vez fue un momento donde la vida te dice, híjole, sí somos muy frágiles, y tenemos también esa capacidad de levantarnos, ¿no? Eso tiene esa cosa, como que dices, ok, ya no puedo con este brazo, bueno, pues a ver, con esta pierna, ¿no? Y me acuerdo una vez que me operaron la rodilla, yo tuve una operación de rodilla y estaba yo saliendo del quirófano con la maquinita que me decía, ¿no?
Y de repente yo así dije, ay, y me puse a bailar con los brazos y dije, es que voy a seguir bailando, no importa cómo. Mi cuerpo necesita expresar en movimiento. Entonces, ese aprender a ir modificando, y a veces es muy frustrante cuando estás lista para bailar y... ¿no? Sí, esa que tuviste, esa fue muy frustrante, pero ahí seguimos, ahí estamos, No, pero fíjate, asumiendo las fragilidades. asumiéndolo, pero también desde una manera de ver la escena, no solo como una representación, Claro. sino como un acto. Es un acto. Está sucediendo lo que está sucediendo. Así es. Este tipo de obras se agradecen mucho porque al final el dolor está ahí y sin embargo, a pesar de la fragilidad, dices, tiene uno esa otra parte que te va a fortalecer al final de cuentas y con el que vas a poder compensar, ¿no? Es como las compensaciones Sí. que uno hace con el cuerpo, ¿no? No puedo levantar la pierna, pero me Sí. agacho un poco como para poder Sí. hacer como que levanto la pierna y así. Sí. Esta compensación no es una mentira, es algo que se basa en una realidad, limitación. Sí. Bueno, Tatiana, pues te agradezco mucho, pero no me gustaría dejarte ir sin que antes nos dieras un pensamiento en relación justo a estos procesos de creación que partieron de todo esto que ha sido tu carrera y en qué momento te encuentras. Y me gustaría saber con qué quisieras cerrar, un pensamiento que te esté, o sea, ahora después de haber pasado este periodo, de haber terminado tu compromiso aquí en el Encuentro Nacional de Danza, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Y por supuesto hacia el futuro. Pues, que seguimos andando y yo creo que dos cosas y que las decimos en la obra de Isadora, que una es bailar es felicidad y que no importa cómo se haga ni cómo se diga, pero sigamos bailando. Entonces yo creo que el que haya estos encuentros que a veces no son fáciles de organizar, que a veces parece que hay cosas que se van, que se sueltan y ¿no? Todos entramos en crisis cuando estamos a punto de entrar a escena y no está todo perfecto, etcétera. Agradecer que existan estos espacios, estos diálogos, estas formas de conocer al otro a partir de cómo se mueve tan diferente a uno, de cómo estas concepciones distintas que lejos de alienarnos, para mí esa diversidad nos suma, va sumando. Entonces, pues yo me quedo con eso, en el sigamos construyendo, ver a los jóvenes construyendo desde nuevas visiones, desde nuevas formas de entender la escena y que también pueden ver las nuestras, ¿no? Y a veces las ven como, ay, ya es obsoleto, pero no. Entonces estos diálogos a mí me resultan como muy enriquecedores, espacios maravillosos y que ojalá que se sigan fortaleciendo y que podamos seguir compartiendo y bailando, aunque sea el dedo o la muñeca o yo qué sé, a ver, pero yo confío en que el cuerpo es sabio, si lo escuchamos va a encontrar una forma de moverse. Muy bien, yo complementaría, no solo es con el dedo o como que se pueda, se baila en el cuerpo. Se baila en el cuerpo. En el cuerpo, con el cuerpo, bueno, en un cierto Sí. momento, a lo mejor ya no vamos a poder hacer lo que hicimos hace 20 años, pero en la danza en es el cuerpo. Ahí Entonces está. es que somos cuerpo. No podemos negar que somos cuerpo. Cuerpo con un espíritu, con un alma, para los que podamos Y pensar. todo está ahí dentro. Y que eso es lo que se proyecta en la Así escena. es. Muchísimas gracias, Ay, Tatiana. Jaime, gracias por este espacio. No, hombre, gracias a ti. Pues qué bueno que nos volvimos a encontrar aquí, porque no habíamos podido coincidir. Pero Muchísimas gracias. A ti. Y muchísimas gracias, amigas y amigos de Danzanet, en este programa especial, en este contexto del Encuentro Nacional de Danza, Texcoco 2019, desde el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, para ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.